Historias y relatos fantásticos. El sol se estaba poniendo cuando un robusto campesino llamado Juan emprendió su viaje de regreso desde la costa hacia la sierra. Había pasado meses trabajando arduamente en los campos costeros, recogiendo cosechas y ganando el dinero suficiente para llevar a su familia. Juan se sentía orgulloso de su trabajo y de las provisiones que llevaba consigo, cargadas cuidadosamente en su fiel burro. El camino de regreso era largo y sinuoso, serpenteando a través de montañas y valles. El aire se volvía más frío y seco a medida que ascendía. Pero Juan estaba acostumbrado a las inclemencias del clima andino. Mientras avanzaba, el sol se hundía cada vez más en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. De repente, el burro tropezó con una piedra y Juan, que caminaba por detrás, perdió el equilibrio resbalando y cayendo al suelo. Al levantarse, notó que su pantalón se había rasgado. Maldiciendo su mala suerte, decidió detenerse para coser la rotura antes de que el frío de la noche se colara por el agujero. Buscó una piedra plana donde sentarse y sacó su aguja Yauri, una aguja grande y fuerte, ideal para coser telas gruesas. Mientras cosía, los altos tallos de ichu crujían al ritmo del viento, creando un ambiente inquietante y solitario. Terminó de reparar su pantalón, pero al guardar sus cosas se dio cuenta de que la aguja Yauri se le había caído. La buscó entre los ichus, removiendo el pasto seco con las manos. Tras unos minutos de búsqueda infructuosa, se dio por vencido. No vale la pena perder más tiempo, pensó. Se levantó y continuó su camino, dejando atrás la aguja perdida en la llanura andina. La aguja perdida. Cuentos de miedo y suspenso. Muchos años después, en una noche de luna, otro viajero recorría el mismo camino. Su nombre era Mateo, un campesino joven y vigoroso que regresaba a su hogar después de una exitosa temporada de trabajo en la costa. Como su predecesor, llevaba sus provisiones en un burro, avanzando lentamente por la meseta andina. El viento frío soplaba con fuerza y las sombras de los ichus danzaban bajo la luz de la luna. Mateo sentía una inquietud en el ambiente, una sensación de que no estaba solo. A lo lejos, entre los pastizales, distinguió una figura agachada que rascaba el suelo con desesperación. Mateo se acercó con cautela. ¿Quién podría estar aquí en medio de la nada?, pensó. Al llegar más cerca, pudo ver mejor. La figura, un hombre delgado y alto, envuelto en una túnica color crema y siniestra, de capucha puntiaguda que ocultaba su rostro y sus manos huesudas y descompuestas rasgaban el suelo frenéticamente. La figura se detuvo en su quehacer y se levantó lentamente. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando los ojos brillantes del hombre se fijaron en él desde las sombras de la capucha. «Buenas noches, buen hombre», dijo Mateo intentando sonar amigable. «Ah, perdí una aguja», dijo el extraño ser con una voz que parecía venir de ultratumba. «Tengo que encontrarla». Mateo retrocedió un paso. Aquel ser con ropa de muerto no podía ser otra cosa que un condenado. Había escuchado historias de almas condenadas a vagar por la tierra por sus pecados, pero nunca había creído en ellas, hasta ahora.
Estoy de paso hacia la sierra, respondió Mateo tratando de ocultar su nerviosismo. Ya debo irme. No, primero tienes que encontrar mi aguja, dijo el condenado acercándose. Si no lo haces, te comeré como a esos otros. Mateo dirigió su mirada hacia donde señalaba el condenado. Allí, entre los ichus, habían huesos que tenían un alto parecido con los de una persona. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Mateo. Sintió que el pánico se apoderaba de él. No tenía elección. Se arrodilló y comenzó a buscar entre los ichus, mientras el condenado lo observaba. Las horas pasaron lentamente. Mateo buscaba desesperadamente. Sus manos se volvían frías y rígidas por el contacto con el suelo helado. El condenado, cada vez más impaciente, emitía gruñidos bajos que resonaban en la noche. Por favor, encuentra la aguja, dijo el condenado. Su voz adquiría un tono lastimero. Mira cómo sufro. Mis carnes se despedazan y me voy quedando sin ellas. Mateo levantó la mirada y vio las manos del condenado. Aunque todavía tenían algo de carne pegada, en su mayoría eran huesos desnudos y putrefactos. La visión lo horrorizó, pero también lo impulsó a buscar con más ahínco. El sol hace rato que ya había salido y el día avanzaba, mientras Mateo seguía con la búsqueda ante la atenta mirada del condenado. No descansaré hasta encontrarla, continuó el condenado. No puedo ir al más allá hasta que recupere lo que perdí. Mateo sentía el peso del tiempo sobre sus hombros. El sol estaba comenzando a descender y el miedo lo atenazaba cada vez más. El condenado se volvía más frenético, su voz más apremiante. Un día pasé por aquí. Mi pantalón se rompió y me detuve a coserla, contaba el condenado. Aquella vez perdí mi aguja, pero no me dejan pasar al más allá. No me dejan. Dicen que tengo que encontrar lo que perdí. Quiero descansar en paz. ¡Apúrate! Las palabras del condenado eran amenazantes y suplicantes a la vez, salidas de una garganta seca y podrida. Encuentra la aguja antes de que se ponga el sol, o te comeré, gritó el condenado. Su voz resonaba en la llanura desolada. Mateo se sentía cada vez más desesperado. Sabía que su vida dependía de encontrar esa aguja. Justo cuando el sol estaba a punto de esconderse detrás de las montañas, Mateo sintió un pinchazo en su mano. Había encontrado algo metálico entre los ichus. Con manos temblorosas, apartó el pasto seco y descubrió una aguja oxidada y antigua. ¡La encontré! Gritó Mateo, levantando la aguja en el aire. El condenado se acercó lentamente extendiendo una mano huesuda. Tomó la aguja y la observó bajo la luz tenue del crepúsculo. Sus ojos brillaban con una extraña mezcla de alivio y tristeza. «Gracias», murmuró el condenado.
Finalmente podré descansar. El tono apremiante de su voz se calmó y sus rasgos descompuestos parecieron suavizarse momentáneamente. Mateo, aún temblando de miedo, observó cómo el condenado se volvía más etéreo, casi transparente. «Llévatela», dijo el condenado mientras le entregaba la aguja a Mateo. «Dale un buen uso». Con esas palabras se desvaneció en el aire, dejando a Mateo solo en la meseta. Mateo se dejó caer al suelo exhausto pero aliviado. Miró la aguja oxidada en su mano y luego al horizonte donde el condenado había desaparecido. Miró a todos lados. Su burro tampoco estaba cerca. Había huido ante tan macabra presencia. Atónito y desorientado, Mateo se levantó y comenzó a caminar sin rumbo. La noche había caído por completo y el frío se hacía más intenso, pero él parecía no sentirlo. Vagó por la meseta, tratando de encontrar algún signo de su burro o del camino de regreso a su casa. Después de lo que pareció una eternidad, vio una figura familiar en la distancia, a la luz de la luna, que ya había salido. Era su burro, pastando tranquilamente entre los ichus. Mateo corrió hacia él. Sus fuerzas casi estaban agotadas. «Vamos, amigo», dijo Mateo agarrándose al burro. «Tenemos que salir de aquí». Con el burro como su guía, Mateo caminó toda la noche, alejándose del lugar maldito. La aguja oxidada seguía en su mano, un recordatorio de la aterradora experiencia que había vivido y que debía darle uso. Finalmente, cuando el primer rayo del sol iluminó las montañas, Mateo encontró el camino de regreso a su hogar. Había sobrevivido, pero las imágenes de la noche anterior lo perseguirían por el resto de su vida. Había aprendido una lección, aunque no una de moral o reflexión, sino una de puro y simple terror.